tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida.
El Señor les bendiga. Nuevamente nos reunimos para estudiar la palabra. El tema que vamos a tocar el día de hoy es la esclavitud o la libertad. Quisimos darle un seguimiento a lo que estuvimos analizando en la oportunidad anterior que el Señor nos dio el privilegio de predicar y de estudiar su palabra. Y queremos que esto pueda tener ese seguimiento y que podamos estudiar su palabra de acuerdo a lo que está establecido en ella. Quisiera que oráramos. Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias. Porque en tu infinito amor, Señor, tú nos permites acercarnos a ti en momentos muy particulares, muy especiales, Señor. Pero tú nos has permitido a través de tu expresa voluntad, Señor, a través de abrir las puertas necesarias para que tu palabra sea anunciada, para poder compartir, Señor, como pueblo tuyo, de lo que tú tienes preparado para nuestras vidas. Te pedimos, oh Dios, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender lo que tú tienes preparado y que eso lo podamos traducir, Señor, en algo práctico, en algo real para nuestras vidas. Te suplicamos, oh Dios, que abras nuestros oídos y dispongas nuestro corazón para hacerlo. En el nombre bendito de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Esclavitud o libertad. Gálatas capítulo 4, verso 1. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Creo que es importante que entendamos la similitud y la diferencia entre hijos y esclavos. En las familias hay herederos que son adultos y entienden perfectamente lo que están recibiendo como herencia. Pero hay herederos que son niños y lo único que entienden es que el que les dio la herencia ya no está más. Y no entienden sobre la herencia que han recibido. Este pasaje, como está escrito, era muy claro para el momento en el que fue escrito este pasaje. Porque habían esclavos, habían siervos y habían señores que tenían esos esclavos. Y el niño en ese tiempo, a pesar de que podía heredar todos los bienes del Señor por ser hijo del Señor, en nada difería del esclavo, porque dependía de que lo llevaran, que lo cuidaran, que le enseñaran, y que no iba a poder disfrutar de la herencia hasta el momento en que fuera un adulto y que pudiera entender los bienes que había recibido
y los podía administrar de acuerdo a cómo había sido enseñado para administrar esos bienes. Mientras era niño, era como que no tuviera nada, igual que el esclavo. Y cuando nosotros estábamos apartados del Señor, éramos como niños. Teníamos la herencia ahí, disponible, pero en el lugar de actuar como adultos y tomar esa herencia, estábamos en esclavitud, dice esta palabra, bajo los rudimentos del mundo. En el lugar de abrazar la fe de Jesucristo, éramos esclavos de todo aquello que el mundo ofrece. Entonces estábamos actuando como niños sin recibir y sin disfrutar de la herencia que Dios tiene preparado para sus hijos. Este mensaje creo que es bien importante para todos aquellos que tuvimos la oportunidad de invitar a alguien que llegara a nuestra casa a comer un desayuno con nuestra familia y que ese invitado viniera y tomara la decisión de tomar la herencia que Dios tenía preparada para él. Ahora, él está en la condición en la que estuvimos nosotros hace muchísimos años. Y espero que cuando digo yo hace muchísimos años, aún no estemos en esa condición. Porque en estos versos que vamos a ir estudiando, el Señor nos lleva paso a paso para entender de qué nos estábamos perdiendo cuando éramos niños, cuando estábamos en el mundo en estado de esclavitud, cuando no habíamos tomado la herencia que nos corresponde. Pero ahora tenemos gente que vino a los pies de Jesucristo y que tenemos que seguirles compartiendo las enseñanzas que el Señor nos ha dado, lo que nosotros hemos podido aprender de su palabra. Tenemos que discipularlos. Una cosa que analizábamos en la reunión de la comisión que estuvo a cargo de la organización del aniversario 42 de la iglesia, era cómo darle seguimiento a estos hijos de Dios ahora en este momento. ¿Cómo discipularlos? ¿Qué conocimiento deben de empezar a adquirir para tomar la herencia que ha sido puesta en nuestras manos, en las manos de ellos también? Y dentro de las cosas que analizábamos era que debe de haber una comisión que le dé seguimiento. Pero el que invitó a esas personas debe de asegurarse de mantener una comunicación permanente con aquellos que recibieron a Jesucristo y aún con los que no le recibieron. Porque la palabra quedó ahí en su corazón y va a estar haciendo un trabajo y no sabemos cuándo es el día de esa persona para convertirse al Señor. Y debemos de estar atentos porque si lo invitamos una vez, es posible que esté necesitado de recibir al Señor ya el día de hoy. Y si no le damos seguimiento, no sabemos que tuvo el efecto esperado la palabra en su corazón.
Entonces, en estos versos 1, 2 y 3, debemos de entender que mientras éramos niños, en realidad éramos esclavos de los rudimentos del mundo. Y no diferíamos de todos aquellos que son esclavos de esos rudimentos del mundo. Y ahora que somos herederos, hemos pasado a ser hechos hijos de Dios y hemos empezado a disfrutar de esa herencia. Dios envió a su Hijo para redimirnos de esos rudimentos, de esa culpa que manteníamos bajo la ley. Leamos el verso 4, 5 y 6. El 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Aquí viene la primera parte importante de esa herencia. Y hay que explicarle a ese nacido de nuevo qué fue lo que pasó ese domingo. ¿Qué ocurrió en su vida? ¿Qué es eso de que fue redimido porque estaba bajo la ley? ¿Por qué ahora le podemos compartir a él que recibió la adopción de hijo? ¿Y por qué ahora él puede decirle Padre a nuestro Dios? Ahí hay muchas preguntas que pueden estar pasando en la mente de aquellos que recibieron a Cristo y aún de aquellos que se reconciliaron. Porque si alguien viene al Señor y se aparta, es porque no ha entendido ese paso trascendental de pasar de esclavo a ser libre, de niño a ser adulto que toma su herencia. Y por eso es importante que nosotros podamos comprender esto para poderlo compartir con aquellos que han nacido de nuevo. Como estábamos bajo la ley, estábamos con una culpa que no nos podíamos quitar de nuestra vida. Pero vino Jesucristo, el Hijo de Dios, nacido de mujer, que nació bajo esa condición de la ley, a redimirnos de esa culpa, de ese pecado. Él murió en una cruz, en maldición, para redención nuestra, para perdón de nuestros pecados. Y eso hizo que nosotros fuéramos adoptados hijos de Dios. Pero lo más importante, que Él abrió la puerta, envió el Espíritu de su Hijo a nuestra vida para que nosotros ahora podamos ver a Dios como nuestro Padre. Entonces, ya nos podemos acercar a Dios. Ya le podemos decir a aquel nuevo convertido, aquel que se reconcilió con el Señor: acércate a tu Padre. Tu Padre está atento a escuchar tus peticiones. Está atento a escuchar tus preocupaciones. Está atento
a oír tu voz, porque ahora tienes el espíritu de su Hijo dentro de ti, el cual está clamando, Padre, Padre, Padre. Debemos de asegurarnos que estos nuevos convertidos entienden esto y empiezan a disfrutar de la herencia. La herencia está ahí, estuvo disponible desde hace 2000 años. Y nosotros pasamos mucho tiempo sin tomarla. Como niños éramos esclavos. Pero ahora somos libres. Y libres para disfrutar de la herencia que Dios nos ha preparado. Y su palabra en el verso 7 al verso 11 nos lo explica con mucha más claridad. El verso 7 dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero. Heredero de Dios por medio de Cristo. Exhortación contra el volver a la esclavitud. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Si se recuerdan del estudio pasado, esta es una exhortación para la comunidad de cristianos de Galacia, los Gálatas. Se estaban apartando, escuchando otro evangelio, siguiendo costumbres que nunca habían sido de ellos y las estaban tomando, siguiendo cosas que no están de acuerdo a lo que está establecido en la palabra, recordando hacer cosas que los tenían esclavizados anteriormente. Y por eso este pasaje es fundamental. Porque podemos pensar que ya tenemos 20, 30, 40 años. Seguro en la iglesia tenemos de 42 años que conocieron a Cristo. Y probablemente muchos más. 42 tienen de estar en esta congregación. Pero puede ser que vengan convertidos de años atrás todavía. Y no digamos, gente que nos ve a través de este medio, podrá tener 50 años de conocer al Señor. Pero debemos siempre hacernos la pregunta, ¿por qué el Señor deja esto establecido en su palabra? ¿Por qué no es solo para aquel que se acaba de convertir? ¿Por qué es para todo aquel que ya hemos recibido al Señor? Porque la esclavitud que nosotros debimos dejar atrás no solo está relacionado a nuestra falta de madurez como personas, sino está relacionado a nuestra madurez o no como cristianos. Y eso nos lleva a pensar si realmente después de tantos años hemos estudiado lo suficiente su palabra, hemos escudriñado lo suficiente su escritura
para entender las cosas que hacemos, para entender si no seguimos esclavos de ciertas cosas que nos apartan de disfrutar de la herencia que el Señor nos ha dado. Debemos de hacernos esta pregunta que está aquí en el verso 9. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales queréis volver a esclavizar? ¿Cómo es que queremos volver a ser esclavos cuando ya somos libres? Eso es lo que nos debemos de preguntar. ¿Cómo es que ahora me quiero hacer esclavo de mi trabajo? ¿Cómo es que ahora me quiero hacer esclavo de mis posesiones? ¿Cómo es que me quiero hacer esclavo de mi familia? ¿Cómo es que me quiero hacer esclavo de aquellas cosas que me apartan del Señor? Aquí ponen un ejemplo porque era el ejemplo que les quedaba más claro a los gálatas, que querían ponerse a guardar los meses, los tiempos, los años, las tradiciones, en el lugar de seguir con su mirada puesta en el Evangelio de Cristo, en la herencia que hemos recibido, en el tomar todo aquello que el Padre nos tiene preparado para nosotros. ¿Cómo es que aún habiendo transcurrido mucho tiempo, ahora nos querramos regresar a aquello que dejamos en el pasado? Debemos aprender a que se nos exponga la verdad con libertad. Vamos a leer del verso 12 al 16. Y quiero que pongamos mucha atención, porque muchas veces, cuando el Señor pone delante de nosotros a hijos suyos a exponer su palabra, no nos gusta. Y cuando no nos gusta, es porque no es lo que nosotros deseáramos escuchar. Lo que hemos escuchado durante estos 42 años ha sido la verdad escrita en la Biblia, la palabra de Dios. Y muchas veces no nos ha gustado lo que nos han expuesto. Y esta palabra es algo que no le gusta escuchar a muchos. Pero esta misma palabra nos dice que debemos de aprender a que se nos exponga la verdad con libertad. Leamos los versos y luego vamos a comprender por qué decimos que debemos aprender a que se nos exponga la verdad con libertad. Os ruego, hermanos, dice el verso 12, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais?
¿por qué os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos? ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Yo siempre les digo que prefiero yo no decir que estas son palabras de Pablo, porque no son palabras de Pablo. Son palabras de Dios. Nosotros recibimos mucha palabra de Dios y la recibimos con mucho gusto, con mucho amor. Abrimos nuestro corazón para que esa palabra llegue y penetre hasta nuestro corazón. Y lo que el Señor aquí nos está diciendo es que este grupo de cristianos, que podemos ser nosotros y que pueden ser otras congregaciones, no nos importa la persona que está al frente predicando su palabra. Esta persona, Pablo, tenía algo en su cuerpo, algo en sus ojos, que de plano era probablemente no agradable para el que lo miraba. Pero él hace aquí una pregunta y les dice: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque él sentía que esos oyentes en ese momento le decían: yo me saco mis ojos y te los doy para que tú no sufras. Pero ahora que les dice que están volviendo a ser esclavos de aquellas cosas que habían dejado, no les gusta. Y él quiere que se pongan en su lugar. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. El Señor lo que nos dice aquí en esta palabra es que nos pongamos en el mismo lugar que aquel que lo está explicando. Tiene la obligación de exponer la verdad con libertad. Tiene la obligación de decir exactamente lo que está escrito. No debiéramos de tener necesidad de que alguien nos explique estos pasajes, porque el Señor dejó a su Espíritu Santo para que nosotros los entendamos. Pero muchas veces leemos esto y lo leemos como que fuera la historia de Pablo y la historia de otros cristianos que sucedió, pero yo no me veo reflejado en esa historia. Y por eso el verso 16: me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Le pregunta a esos cristianos. ¿Se sienten mal porque les esté señalando que después de haber sido libres, después de haber dejado de ser esclavos, después de haber ser hecho hijos de Dios y tomado la herencia, ahora quieren regresar a ser esclavos? Y es donde nos debiéramos de preguntar si nosotros estamos queriendo regresar a ser esclavos. Y no pensar hacia dónde tenemos que avanzar. Es nuestra obligación discipular a aquellos que han venido a Cristo con nosotros. Que tuvimos la oportunidad de invitarlos para que la palabra de Dios hiciera la obra de salvación
en sus vidas. Y ahora les tenemos que decir que llegó el momento de ya no ser más esclavos, sino hijos de Dios. Y eso significa empezar a dejar atrás todos aquellos rudimentos del mundo, todas aquellas cosas que nos hacían ser esclavos, porque el Señor nos llamó a ser libres. Y cuando alguien nos señale que eso que hacemos nos está haciendo esclavos, no nos hagamos enemigos de aquel que nos está diciendo la verdad. Este mensaje no le agradó a los de Galacia y probablemente no les agrade a los del Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor. Pero es la palabra del Señor y solo les quiero repetir el verso 16. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad? Es una pregunta que nos debemos de hacer. ¿Qué siente el Señor cuando nosotros queremos retornar a ser esclavos? Verso 17, 18, 19 y 20. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, refiriéndose de aquellos que quieren desviarlos del camino, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Hay gente que está buscando desviar a nuestros hermanos del camino, que está buscando desviarnos a todos nosotros del camino correcto que es en Cristo Jesús. Verso 18. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. ¿Qué siente el Señor cuando nosotros nos desviamos? Lo primero que va a sentir es celo. ¿Por qué? Porque somos de Él. Su Hijo pagó a precio de sangre por su vida, nos compró a nosotros. ¿Cómo no va a tener celo de nosotros? Y nosotros, ¿cómo no vamos a tener celo de lo que es bueno? Y el Señor dice aquí que vuelve a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. ¿Por qué yo no digo Pablo es el que siente? Porque Pablo fue instruido a escribir eso, a sentir eso en él. Y eso es lo que nosotros debemos de sentir. Porque Dios, cuando nosotros nos desviamos, cuando nosotros queremos regresar al camino donde nos sacó, va a sentir un dolor tan grande que aquellos que fueron comprados con la sangre de Cristo ahora regresen a esclavitud. Ahora quieran seguir con aquello que dejaron atrás. Y en el verso 20 dice, quisiera cambiar de tono, pero hay muchas cosas que lo dejan perplejo.
en cuanto al comportamiento de su pueblo. Y que no debiera de ser. Quisiera hablar de otra forma, pero es el momento de hablar para estar conforme a lo que el Señor nos ha dado por herencia y no conforme a lo que dejamos atrás. Eso es lo que el Señor nos está diciendo en esta palabra. No estamos para poder regresar a ese estado de esclavitud. Del verso 21 al 31, el Señor hace una alegoría, una forma de explicarnos mucho mejor. Si no entendemos de la forma anterior, nos dice, bueno, les voy a decir algo de esta forma. Dice, alegoría de Sara y Agar. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para la esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora, más dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo del libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Si no teníamos claro lo que el Señor nos estaba explicando en los versículos anteriores, nosotros somos hijos de la promesa. Somos los llamados a heredar la Jerusalén de arriba. Somos llamados a heredar todo lo que está establecido en su palabra. No somos hijos de la esclava, sino somos hijos de la libre. Y eso lo deberíamos de tener claros. Nadie de nosotros debería de volver a los rudimentos del mundo. Pero aún queremos conservar muchas cosas que arrastramos que nos hacen esclavos y nos apartan de poder disfrutar de la herencia que tenemos establecida en Cristo Jesús. Es importante que esto lo comprendamos detenidamente. Yo los invito a que estudien detalladamente cada versículo que hoy pudimos leer y explicar, porque es necesario comunicárselo a cada uno de aquellos que está viniendo al Señor. Hay mucha gente que se está convirtiendo. Hay mucha gente que tiene necesidad del Señor y cuando se convierte no sabe qué hacer con todo aquello en lo que ponía su corazón
en lo que él era esclavo. Y como niño, no sabe qué hacer. Como niño en el Señor no sabe qué hacer. ¿Y a quién le corresponde hacer ese trabajo? El Señor no solo dijo ir y predicar el evangelio. Dijo ir y hacer discípulos en las naciones. Y discipularlo significa que le tengo que explicar esto. Pero antes de explicarle esto, debo de entenderlo yo. Debo de saber si yo no estoy siendo esclavo de aquellas cosas. Que cuando yo le explique, y si es mi amigo, es mi familiar, es mi compañero de trabajo, es mi vecino, es mi trabajador, me va a decir, pero ¿y usted por qué hace eso? Entonces usted también es esclavo de esas cosas. Entonces debo de entenderlo, cambiarlo en mi vida, dejarlo atrás y luego compartirlo con aquel que se está formando y está llegando a caminar de acuerdo a lo que está establecido en la palabra. Quisiera concluir en 6 cosas. Cuando nos convertimos al Señor, debemos saber que somos adoptados siendo adultos. Por eso es que nosotros, cuando hablamos del Señor, no tratamos de convencer a un niño, a alguien que no entiende, a alguien que no comprende aún las cosas. Porque estaríamos con alguien que le decimos algo y a los pocos días sigue haciendo lo mismo, porque es un niño. Pero cuando compartimos la palabra del Señor con alguien, es porque ya puede comprender el mensaje de Jesucristo. Entonces es adoptado siendo adulto. Pero como somos adoptados siendo adultos, no nos podemos comportar como niños, sino tomar responsablemente nuestro rol de hijos y herederos y dejar de ser niños y esclavos de los rudimentos del mundo. Esa es la primera conclusión. La segunda, Dios nos redimió de la ley, de la culpa y su maldición, y nos hizo hijos, y ahora tenemos un Padre. Si aquel que se convierte y viene a los pies de Jesucristo y no entiende que en ese mismo momento es adoptado y tiene un Padre, no empieza a disfrutar de la herencia que ese Padre tiene disponible para todos sus hijos. Entonces es lo primero que debemos de explicarle a un nuevo convertido. Ahora tiene a alguien a quien le puede decir Padre, papá, papito, y que con el que puede tener una comunión permanente para contarle todo lo que pasa en su vida y para que Él le revele a través de su palabra cómo puede andar bajo esas circunstancias de su vida y cómo puede ir dejando atrás cada uno de esos rudimentos que lo hacían esclavo. La tercera conclusión es: ya no somos esclavos para seguir haciendo lo que nos tenía esclavizados. Si no somos capaces de comprender aquello que nos tenía esclavizados, lo vamos a seguir haciendo. Pero Dios no quiere esclavos. Dios quiere personas libres. Libres para alabarle, para bendecirle, para glorificar su nombre, para recibir la herencia que Él nos tiene preparado en su palabra y para la
venidera que es mucho mejor y que veíamos en el otro estudio. Eso es una ganancia maravillosa. La cuarta conclusión es: debemos aprender a entender y a recibir la verdad cuando se nos es revelada. Nos guste o no nos guste, lo que está escrito en la palabra es la palabra de Dios y es la verdad. Si ahí nos dice que si nosotros seguimos haciendo lo que hacíamos antes, nos tiene esclavizados, recibámoslo. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor? Que dejemos esas cosas. En esta época vienen muchas cosas que son tradicionales, que le remueven el sentimiento a las personas, que piensan que los niños debieran de tener esos sentimientos, debieran de continuar con esas tradiciones. Si no nos queremos desprender de eso, seguimos esclavizados con esas cosas. Cuando lo que el Señor espera es que tengamos la mirada puesta en Él, que hagamos las cosas conforme están escritas en su palabra. La quinta conclusión es: debemos de entender lo que Dios siente cuando nos apartamos del camino que es Cristo Jesús. Él siente un dolor muy grande y se expresa en su palabra de esa forma: vuelvo a sentir dolores de parto. Es para que podamos tener una idea del dolor que siente una madre al tener un hijo. Pero no lo veamos de esa forma, veámoslo de la forma real de lo que expresa el Señor en su palabra. Él siente muchísimo dolor cuando uno de sus hijos retorna a esclavitud y se aparta del camino de Cristo. Y por último, debemos de tener presente cada día que no somos hijos de la esclava, sino somos hijos de la libre. Porque esta alegoría es para que estemos recordándonos cada día que cuando recibimos a Jesucristo, fuimos hechos hijos de Dios. Si algún día fuimos hijos de la esclava, ya no lo somos más. Ahora somos hijos de la libre y tenemos derecho a llamar a nuestro Dios Padre. Abba Padre. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, porque en tu infinito amor, tu infinita misericordia, tú nos has hecho libres. Tú nos sacaste de la esclavitud a la libertad. Tú nos hiciste hijos tuyos y ahora te podemos decir Padre, Abba Padre. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos permita identificar aquellas cosas que en nuestro corazón siguen siendo esclavas de los rudimentos del mundo y que podamos sacarlos de ahí, Señor, podamos echarlos fuera y podamos pasar a disfrutar de la herencia tuya, porque sabemos, oh Dios, que cada una de las cosas que está escrita en tu palabra nos aclara y nos dice que el camino es Cristo Jesús y que en Él encontraremos todo lo que necesitamos
para esta vida y para la venidera. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo te damos gracias. Amén. Querido amigo y hermano en Cristo Jesús, esperamos que este programa haya sido de bendición especial para usted y su bendita familia. Que el Señor le guarde.